arrancar y nada, bienvenidos a Bien. todos los que se fueron sumando recién. Ahora sí, formalmente, después de todo esto, bienvenidos. Bienvenidos a la comunidad. Vamos a hacer una pequeña presentación de nuestra comunidad. Somos Betina, Silvina y yo, que formamos parte de esta comunidad, de este capítulo de Buenos Aires, que como dijimos ya las otras veces, y para los que no saben, es el único capítulo de Design Sprint de habla hispana de Google, así que estamos súper orgullosas de eso. Por eso también un poco la idea es empezar a sumar invitados de otros países, ya que hoy estamos remotos todos y la nueva realidad nos invita a proponer, nos abre este campo, así que estamos súper contentos. La idea de la comunidad es ofrecer herramientas, recursos, conectar con profesionales, aprender de las experiencias de los demás. Un poco para eso estamos trabajando y haciendo este capítulo. Es poder construir día a día nuestra comunidad y ir haciendo crecer todo este conocimiento y desarrollando la metodología. La verdad es que es una metodología bien implementada, que cuando está bien implementada tiene muy buenos resultados, y nada, bueno, tiene que ver con eso. Así que este grupo de gente estamos trabajando para contarles un poco lo que hacemos, así brevemente. Quiero ser bien cortita para darle todo el tiempo a Sergio. ¿Por qué un design sprint? ¿O qué es un design sprint para los que no saben, para los que es la primera vez que lo escuchan? Un design sprint es una metodología que resuelve problemas a través del diseño y el prototipado de ideas testeadas, digamos. Alinea a los equipos, ¿sí? Nos sirve para alinear a todos los equipos. Esa metodología fue desarrollada por Jake Knapp, ahí está el libro, como pueden ver, para el que se lo quiera bajar, comprar, digamos. Bajar porque pensé en ebooks, la verdad, en el Kindle. Mi vida hoy es un Kindle, así que pensé en eso. Fue desarrollada en Google y empezó a tomar distintas prácticas de UX, de IDEO, de School for Stanford, y empezó a desarrollar esta metodología que toma el design thinking, la divergencia y la convergencia. Entonces pasamos por fases de comprensión y definición, divergiendo y convergiendo. Luego pasamos por la fase de ideación y finalmente pasamos para la fase de prototipado y de validación. Y como se ve acá más claramente, en 5 días pasamos por todas estas fases, en donde trabajamos con todo el equipo interdisciplinario. Hay un facilitador que lleva adelante toda esta dinámica, y hoy existe la versión 2.0, que que es de 4 días, en donde se reduce un poco algunas actividades, y lo que logra, y la problemática que siempre se tenía era como son 5 días full time, es mucho tiempo para tener un equipo destinado a esto, así que se logra reducir y se logra empezar a trabajar con por ahí algunas personas más presenciales algunos días y después el resto con equipo un poco más reducido. Así que bueno, nada, un poco tiene que ver con esto. ¿Cuándo podemos implementar un design sprint? Bueno, el design sprint es cuando queremos mejorar, ¿sí?, un nuevo producto, cuando queremos desarrollar un MVP, en general explorar oportunidades, y la verdad es que el design sprint, estos 5 días, tiene una estructura que es un pre-work, como hoy vamos a hablar específicamente de eso. Vamos a hacer una instancia de pre-work y de trabajo para poder llegar a desarrollar este proceso, esta metodología, y luego termina con un post-sprint en donde damos todos los resultados, vemos qué pasó y cómo vamos a ir implementando todo lo que aprendimos o a las conclusiones a las que se llegaron. Ahí las métricas seguramente aparezcan fuertemente. Dicho esto, no quiero tratar de ser lo más rápida posible. Vamos a hablar hoy va a hablar Sergio Martínez, que es un Senior Manager en Accenture Interactive en Colombia, es Google Launchpad Mentor, y hoy nos va a estar hablando sobre esta fase clave de pre-work y cómo alineamos stakeholders. Así que quiero darte la palabra y el compartir pantalla para que puedas Vale. continuar vos. Bueno, Un primero, placer muchas tenerte aquí. gracias
Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Como lo mencionaste, ya me conozco con Bettina desde hace varios años. Hemos estado en este rollo y en este movimiento del Design Sprint desde hace ya un buen tiempo, corriéndolo, desarmándolo, armándolo, haciendo un montón de cosas, entendiéndolo. Y es que entonces, cómo tomas una herramienta, una metodología como estas y a medida en la que vas implementándola, vas explorando y tienes esa facilidad de poder articular de diferente forma. Les voy a compartir mi pantalla y arrancamos. ¿Listos? ¿Dónde está? Bueno. ¿Listo? Sí, perfecto. Se ve perfecto. Sergio, antes de que empieces, Bien. interrumpo para decir que si van teniendo preguntas mientras Sergio está presentando, pueden dejarlas en el chat, que nosotras al final vamos a hacer una sesión de Q&A y las vamos a ir leyendo. Solamente eso y ya te dejo. Y gracias. Vale. Me está atropellando la tecnología porque no se está viendo full screen. No. ¿Por qué no me está mostrando? Y ahí si presentas, ¿no? ¿No te deja? Estoy... Dale, pero... Ya. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Vale. Entonces, como estamos hablando, vamos a hablar hoy del pre-work y esta charla nació en conversación justamente con Bettina, hablando un poco de qué está pasando, de qué podía llegar a ser interesante y le conté de un caso que viví corriendo un Design Sprint hace algún tiempo que me pareció muy interesante porque tenía muchísimos componentes de diferentes stakeholders, de empresas, de retos, tiene que ver con banca. No les puedo mencionar como a gran detalle, obviamente por temas de confidencialidad, pero les voy a contar un poco lo que fue ese proceso y en qué nos enfocamos como para lograr justamente esa alineación. Y me gustaría empezar por esa foto que puse aquí en la pantalla, que me pareció bien particular, del Lego Serious Play, sobre todo porque eso refleja un poco lo que pasa en el pre-work. El pre-work en el Design Sprint no lo vemos como algo, lo vemos más como el checklist que estamos acostumbrados a hacer para correr nuestro Design Sprint, pero no lo vemos más allá como una plataforma en la que debemos articular y organizar justamente todo lo que va a ser el Design Sprint. Yo sé que muchos de los que corremos Design Sprint nos gozamos bastante el estar en el durante, pero a medida que uno se involucra también en el pre-work, digamos que y empieza a ver todo lo que empieza a salir, todas estas alineaciones y cómo se pone ese stage para que las cosas pasen, también es divertido, es divertida esa parte de atrás. Entonces, por lo general, como lo veamos, hay un esfuerzo en el antes, en el durante y en el después. En el antes, por lo general, puede haber un pre-work de más o menos 2 semanas, 3 semanas, dependiendo del reto, o podría tomar muchísimo más. Eso depende como qué tan grande es la ambición. Viene después el durante, que como lo comentaban es de 5 días o de 4 días, y el después, que puede tomar también algún par de días. Yo les cuento, por ejemplo, que la experiencia que yo he tenido corriendo Design Sprints y algo que me ha funcionado muy bien es prácticamente partir el durante. Y es partir el durante para tener suficiente tiempo, dependiendo de la necesidad, de generar prototipos de mayor calidad que se acomoden al reto que se haya definido, que por lo general requiere cierta sofisticación para poder sacar mayores insights. Pero dentro de estas 3 etapas siempre hay un overlap
y eso es importante tenerlo en cuenta, que no lo pensemos como fases independientes en la que hago un pre y después hago un durante y un después, sino que ese momento se debe sentir independientemente que las fechas no sean o digamos que no se pisen, sí debe sentirse que hay una perfecta coordinación y debe haber de alguna forma un trabajo continuo que ate muy bien estas partes. En este caso que yo les voy a comentar, este pre-work fue 4 semanas, fue algo largo por la complejidad que tenía eh, y, y les voy a contar ahorita un poco más al respecto. Entonces, antes, los pasos o lo que realizamos durante el pre-work son estos 7 pasos iniciales, que es generar un entendimiento del proyecto, empezar a ver cuál es el problem space que hay alrededor, quiénes son las personas que están involucradas, cómo esto, como hablábamos ahorita de métricas, cómo esto podía llegar a impactar el tema de métricas y el negocio, el por qué, etcétera. Cuando ya tenemos mucha más claridad, se hace la definición del desafío y de qué es lo que vamos a hacer y el por qué lo vamos a hacerlo. Posteriormente viene, que creo que es una de las fases más relevantes, es definir ese brief, porque el brief de alguna manera empieza ya a retar esa definición que se esté realizando y sirve para generar una alineación completa con todas las personas que van a ser parte del Design Sprint, tanto los sponsors como los stakeholders y de igual forma también con los facilitadores. Posteriormente eso, reservar el espacio, tener el espacio disponible. Y ahorita también les voy a comentar, yo creo que de todos los design sprints que yo he corrido, los menos satisfactorios o los que tienen mayor probabilidad de fracaso han sido en los que el espacio no era el espacio adecuado. Y pareciera que no fuera algo tan relevante, pero en realidad, si no hay una muy buena disposición del espacio en donde las personas puedan circular con tranquilidad, donde haya luz natural, digamos que puede ser un gran fracaso. En el quinto tenemos buscar el apoyo de stakeholders y creo que ahí es donde, dependiendo del reto, se empieza a armar una estrategia clara de quiénes son las personas que se van a involucrar, el por qué, quiénes es mejor que sean sponsors. Siempre es súper clave que haya un sponsor detrás de un design sprint, alguien que ayude a influenciar las decisiones, sobre todo si estamos hablando en el C-suite o con vicepresidentes, que digamos que esté respaldando estas iniciativas y de alguna forma también que responda por el resultado y que permita que haya una continuidad dependiendo del resultado que exista del Design Sprint. Se programan los Lightning Talks, que básicamente son las charlas introductorias que van a acompañar el Design Sprint. Estas charlas pueden ser tanto internas en la organización como externas y como les voy a contar adelante, por ejemplo es un punto que nosotros tomamos para ayudar a generar de alguna forma consenso. Y por último, toda la parte de facilitación y logística que se requiere para el desarrollo del Design Sprint. Entonces me quiero enfocar un poco en esa definición del brief, porque en verdad ahí es súper importante hacer una muy buena definición. Y ese brief por lo general tiene estos 5 elementos. Lo primero, el objetivo, el para qué estamos haciendo esto. Lo segundo es el éxito y es cómo vamos a medir realmente que esto sea un éxito. El tercer punto que me parece crucial porque te permite generar una retrospectiva y te permite anticiparte es qué es lo que tiene que ser real, o sea, qué tiene que ser verdadero para que ese éxito pase. El cuarto es con el resultado inicial que se espera del Design Sprint. Y el quinto tiene que ver más con una proyección de tiempo en cuanto a qué es lo que estamos esperando en un corto, mediano o largo plazo. Y esta parte, digamos que nosotros no deberíamos, este es el primer checkpoint que es súper crucial, del cual nosotros no deberíamos pasar si no estamos completamente convencidos
que lo que estamos poniendo sobre la mesa como un reto, de verdad es lo que deberíamos estar haciendo. Si pasamos de esta línea y generamos una alineación, o empezamos a generar una alineación con las organizaciones respecto a qué debería ser de aquí en adelante, el resultado probablemente no sea, o así sea positivo, no necesariamente va a estar ligado realmente al problema que queremos solucionar. Entonces, por eso, como énfasis, por lo general se construye en equipo y se comunica con las demás partes, se co-crea para estar completamente de acuerdo en cuál es la alineación en la que debemos continuar. Entonces, los principales ingredientes para un design sprint exitoso es tener el reto correcto, como les comentaba, el equipo correcto y el ambiente correcto. Ya les comenté sobre el reto y un poco del ambiente, y el equipo también es súper importante. Tener personas que estén acompañando, ya sea como facilitadores o ya sea como en el backstage, ayudando en temas de logística, de tomar notas, de lo que sea, es parte fundamental para poder lograrlo, especialmente en design sprints que son multi-equipos, que es, por ejemplo, el caso que les voy a contar y muchos de los que en mi experiencia he corrido. Y es fundamental porque como Sprint Master tú no puedes estar en demasiados lugares al tiempo y escuchando todas las conversaciones que pasan. Y ahí es donde este equipo, digamos que entra en apoyar un montón. Entonces, el proyecto que les voy a contar tiene que ver con un design sprint que tenía estos componentes bien divertidos. 9 diferentes entidades bancarias, 5 facilitadores de la empresa que fue la que nos contrató para realizar el design sprint, que la voy a llamar de ahora en adelante Stark Industries, un experto de banca y 6 Lightning Talks. Y voy a empezar por hablar de esas entidades financieras o entidades bancarias, porque es poner en la misma mesa a diferentes actores que tienen problemas similares, pero que de alguna forma los abordan de forma diferente y adicionalmente son competencia. Entonces, ¿cómo te sientas tú a generar y a co-crear una solución con tu competencia cuando hay diferentes aspectos que de entrada ya son complejos? Lo primero, las posiciones de poder. Hay bancos que tienen mayor posición de poder que otros. Lo segundo, obviamente en el ecosistema las personas se conocen y es las relaciones que puedan llegar a tener estas personas dentro de las entidades. La información que obviamente no se quiere revelar de ninguna forma, y el inclusive permitir que un agente externo haga parte de este ecosistema y cómo se engrana con esta solución. Y adicionalmente dentro de los roles que teníamos de esas entidades bancarias, teníamos personas que son negociadores, teníamos estrategas, gerentes, teníamos otro stakeholder que nosotros finalmente decidimos no incluir dentro de la ecuación, que son transportadores, que es un tema más de operación. Teníamos tesorería y por otro lado estaba pues todo nuestro staff de Stark dentro de esta operación. Entonces, eso hacía que hubiera un montón de componentes de los cuales necesitábamos muchísima atención para poder asegurar y en ese momento ni siquiera pensábamos del posible resultado, sino el éxito de forma temprana lo estábamos midiendo, lo estábamos planteando con qué tan efectivo iba a ser poder poner a todas estas entidades sobre la mesa y llegar medianamente a acuerdos entre ellas. Y dentro de esto estuvimos 2 personas, estuve yo sobre todo en toda la parte del pre-work, que estuve de forma completa y en algunas partes del design sprint,
y casi la mayoría ya de correr el Design Sprint lo hizo Fabián Garzón, que es otro amigo muy cercano de nosotros, que fue también un componente súper interesante, porque mi mayor rol dentro del proyecto no fue correr el Design Sprint, sino justamente estar un poco en ese backstage, viendo qué era lo que pasaba y entendiendo cómo íbamos avanzando con el reto a medida que pasaban los días. Fue un Design Sprint que corrimos, hicimos el workshop de 3 días y posteriormente hicimos el prototipo de la solución para poder validar. Entonces, nuestro reto tenía que ver con optimizar negociación en tiempo real y involucraba entidades financieras. Eso es, digamos que es como todo el detalle que les puedo comentar, pero de igual forma, si ustedes se dan cuenta dentro de esto, ya hay unos componentes que empiezan a generar mayor complejidad. Uno, ya había una forma establecida en la que se está generando la solución y esa forma era óptima para algunos de los stakeholders, pero no para todos. El segundo era un componente bien importante y era que pudiera ser en tiempo real, ¿sí? Y que generaba oferta y demanda, lo cual significaba que es la importancia de qué tan relevante es una organización u otra, podía poner la balanza a favor o en contra de alguno de los otros stakeholders, y eso es básicamente. Entonces, cómo funcionaba antes del Design Sprint, teníamos como estos, y esto es algo súper importante que les recomiendo hacer, y es hacer del mapeo de stakeholders. Y puede que no solamente necesiten hacer un mapeo de stakeholders y la solución es bien amplia, sino que digamos que lleguen a hacer un mapeo también de poder, en caso que vayan a hacer un poco más de doble clic en una organización, o que se vayan a un mapa de ecosistema donde ustedes quieran ver cuáles son las fuerzas que están también alrededor del problema que puedan llegar a influir una posible decisión o un posible resultado. Entonces aquí nosotros teníamos básicamente los bancos que de forma independiente tenían relación con un operador, y por otro lado está esta compañía Stark que quería generar una solución para solventar el problema que todos estos bancos tenían. Entonces la idea justamente era cómo a través de Stark se generaba una solución que unificara todo esto para que hubiera solamente un punto de contacto con esos operadores. ¿Vale? Y las métricas que nosotros definimos de éxito para el proyecto tenía que ver, y aquí es donde pueden evidenciar un poco la complejidad, el número de entidades financieras que existieran en la solución. Si había muy pocas entidades financieras, eso ya representaba de alguna forma un fracaso, porque no iba a permitir que se generara suficiente flujo de información o de valor que pudiera hacer que la solución de verdad fuera escalable. El segundo tiene que ver con el número de transacciones, que obviamente de esa forma íbamos a ayudar a que el negocio de Stark aumentara, y tenía una alta relación también con el tercer punto, que es la disminución de costos, en este caso para las entidades, y la disponibilidad que existiera, y hablamos de disponibilidad en términos también de eficiencia en el poder generar una solución que implementaran todos estos diferentes stakeholders. Y los principales riesgos que nosotros identificamos fueron estos: asegurar que efectivamente compartieran la información y que se sintieran en un ambiente seguro, el que pudieran integrar, cómo íbamos a integrar diferentes sistemas de información con la posible solución, cómo esa solución que existía ya en el momento empoderaba a algunos diferentes stakeholders, y el riesgo principal, que alguna de las entidades decidiera sencillamente abandonar el proyecto y
y levantarse de la mesa. Entonces, todos estos componentes para nosotros fueron súper claves, sobre todo para poder empezar a definir y tratar de anticiparnos a lo que podría llegar a pasar en el durante y el después del Design Sprint. Y ahí fue que hicimos una definición muy concisa y muy clara de tratar de entender a profundidad quiénes eran las personas que iban a estar involucradas, cuáles eran sus aspiraciones, qué podía llegar a pasar en el caso en el que una entidad se levantara, qué pasaba si se generaban, por ejemplo, alianzas de alguna forma, entre algunas entidades que trataran de inclinar la balanza o la solución hacia algún lado, o inclusive para decir, no nos interesa y nos vamos. ¿Cómo contrarrestamos la fuerza de la entidad bancaria más grande del país? Entonces, esto fue como el primer planteamiento que hicimos y que estuvimos abordando durante un par de semanas, justamente para tratar de poder generar una definición mucho más concreta de lo que debíamos hacer. Y ahí fue donde definimos estos 3 puntos del pre y un punto del durante. El primero es, teníamos que conocer muy bien a las personas, teníamos que entender bien quiénes son, cómo se relacionaban y cómo tomaban decisiones. Y cuando hablo por ejemplo, de las relaciones, porque muchos de ellos se conocen, porque no estamos hablando de unas negociaciones que se hagan, digamos, en oficinas o que sean abiertas al público, sino donde es un ecosistema de alguna forma cerrado, donde hay unos intereses particulares. Entonces, lo primero era generar ese entendimiento súper clave. Lo segundo era poder descubrir esas motivaciones y era cuáles eran los principales dolores, qué aspiraciones tenían y qué cosas esas personas podían levantar como un bloqueo o que significara que ellas definieran que sencillamente no iban a participar de todo el ejercicio. El tercero tenía que ver con cómo convencerlos. Y aquí, obviamente, en gran parte nos empoderamos de esas aspiraciones y esas motivaciones que tienen para llevarlas a que el hacer este proyecto y el correr este Design Sprint era una solución. Y eso también lo complementamos con estrategias por ejemplo, de Fear of Missing Out, de decirles, hey, tenemos a esta entidad, y ustedes no van a estar. Yo creo que deberían estar. Y desafortunadamente la envidia funciona súper bien en este tipo de casos y hizo también que las personas tuvieran muchísima expectativa alrededor de quererse montar en el Design Sprint. Y por último, también el mostrar ejemplos y evidencia de éxito. Ya habíamos realizado con esta organización, ya habíamos corrido un par de Design Sprints que habían tenido bastante éxito y eso, digamos que también generó muchísimo interés en las organizaciones. Y en el durante tuvimos unas acciones que definimos muy específicas. La primera es cuando fuimos a empezar el Design Sprint, no iniciamos el Design Sprint o lo iniciamos, digamos, como es normal, con los de introducciones, Lightning Talks, etcétera, pero involucramos un ejercicio que era mucho más suave, mucho más soft, de la definición del nombre y de la posible marca de esta solución antes de entrar al ejercicio completo. Y esto lo hicimos de forma, o sea, muy intencional, porque lo queríamos como una ganancia temprana en la que ellos durante el Design Sprint ya sintieran de alguna forma que estaban generando algo tangible y que ellos eran parte de eso. Y eso nos funcionó súper bien. Y lo otro que utilizamos muchísimo fue el cross-pollination. Y era el ver cómo en tiempo real estaban pasando diferentes cosas en los grupos y cómo utilizábamos parte de esa información, entendiendo a los stakeholders para ayudar a resolverlo si veíamos similitudes en algunas otras de las mesas. Y con esto estoy hablando no tanto de la solución per se, sino justamente de
estos temas que pueden llegar a ser complejos, políticos, que no necesariamente tienen que ser con la solución, que muchas veces se tienden a bloquear, simplemente para permitirles como poner el camino y que se enfocaran más en la solución. Adicionalmente a esto, incluí lo que ustedes ven en morado al final, que es las cosas que en este momento yo haría diferente. Y en este momento, parte de lo que haría diferente en ese conocimiento de los stakeholders incluiría los tipos de personalidad, que ahora se los voy a mostrar. Incluiría también el conocer un poco cuáles son los intereses de las personas. Nosotros nos enfocamos mucho a entender en el contexto del trabajo, etcétera, pero no hicimos muy bien la labor de entender estas personas qué gustos tenían, por ejemplo, y eso hubiera inclusive ayudado a generar mayor empatía entre ellos mismos y nosotros también con ellos, entendiendo que muchas de las personas que llegaron a este Design Sprint llegaron con una alta expectativa, llegaron con muchísima reserva, como más queriendo escuchar qué podía pasar, casi como espías, de alguna forma. O sea, no con una exposición así súper abierta. Y en el durante, aunque parezca tonto, la comida es súper clave. Y es súper clave porque, y en ese Design Sprint fue bastante particular, porque justamente se trató de mimar tanto a las personas que, por ejemplo, los almuerzos tenían demasiada comida. Y eso fue súper complejo, porque los 2 primeros días las personas quedaron tan satisfechas que el ritmo del Design Sprint durante las tardes se hizo complejo. Y eso es algo que uno debe validar. O sea, en verdad no parece una bobada, pero puede hacer que el ritmo del Design Sprint caiga por completo si ustedes no ponen comida sana o si no hay una estación de café con galletitas que le permita a las personas en algún momento desconectarse y coger una galletita y tomarse un café. Esos temas son bien particulares. El segundo tiene que ver un poco más con personalización y era justamente como había tensión en el ambiente, cómo lográbamos a través de ese conocimiento más de ellos que de quiénes eran sus roles, etcétera, cómo podíamos generar un ambiente que tuviera mayor cercanía para que ellos no estuvieran como tan presionados. Otro punto es agendas impresas. Eso lo he estado haciendo últimamente en los workshops bueno, sobre todo cuando eran presenciales, en los workshops que estaba haciendo y es algo que funciona súper bien y es tener una agenda de bolsillo que literal uno la pueda tener en el bolsillo del pantalón y para los facilitadores el tener esa agenda y en el reverso tener quiénes son las personas que están participando del Design Sprint. Cuando estamos hablando de un equipo de 12, 14 personas, es muy ganador, ayuda un montón. Y el último punto es el espacio de relax. Es dependiendo del lugar en el que nosotros tengamos y dependiendo de las personas que participen de nuestro Design Sprint, es poder habilitar un espacio en el que las personas puedan estar cómodas, en las que las personas puedan atender una llamada, en las que inclusive puedan llegar a discutir, que no necesariamente sea el espacio donde ocurre el Design Sprint. Muchas de estas cosas probablemente no se requieran si estamos corriendo un Design Sprint con nuestro propio equipo o de pronto con un par de personas que vienen de afuera, pero cuando estamos hablando de involucrar a diferentes organizaciones, creo que es súper clave tener un espacio separado donde las personas puedan estar en el momento que lo necesiten. Y eso también nos pasó acá, no teníamos ese espacio. Nunca lo pensamos y eso, por ejemplo, lo que hacía era que las personas de alguna forma se fueran a lugares donde se sintieran cómodos para hablar y se demoraban más tiempo del que estábamos esperando, porque entonces salían y se embolataban, etc. Entonces, algo súper clave, o
sea, y créanme que el nivel de detalle es importante cuando queremos alinear stakeholders, es incluso cómo se van a sentar las personas, con quién se van a sentar, quiénes van a estar en la mesa. En este caso, nosotros teníamos mesas de 6 personas en la que teníamos un facilitador que era de esta compañía Stark, teníamos 5 personas que eran de los bancos de diferentes roles, teníamos el Sprint Master y nosotros teníamos un SME, un Subject Matter Expert, que básicamente era una persona que conocía mucho de industria y que la función principal de él fue dar un contexto inicial en uno de los Lightning Talks, que fue muy, muy de visión hacia dónde iba gran parte del negocio, que generaba un entendimiento de cuáles eran como esos dolores principales que todos tenían, en la que al reconocerlo como esta persona y una persona neutra, nos permitía generar o moderar conversaciones a profundidad del tema que ellos, pues que ellos eran expertos también. ¿Sí? Que ninguno, ni los Sprint Master ni los facilitadores probablemente nosotros tuviéramos. Entonces era algo así como Suiza, por así ponerlo. Ayudaba como a mediar mucho entre los diferentes stakeholders. Como les comentaba, y este framework se lo recomiendo muchísimo, funciona súper bien, es poder entender los diferentes tipos de personas. Cada vez que nosotros tenemos una conversación, cada vez que tenemos una negociación, obviamente sobre la mesa hay diferentes componentes y esos componentes tienen que ver con el interlocutor, con las expectativas del interlocutor y poder hacer un entendimiento de qué tipo de personalidad tiene la persona podría ayudar muchísimo a tener una conversación mucho más clara y eficiente. Yo les cuento, por ejemplo, en mi experiencia, tuve que ir a Perú a desarrollar un proyecto y tuve una conversación súper complicada con un vicepresidente de mercadeo, sencillamente porque no entendí que esa persona era un driver, que era una persona que le gustaba tener el control y que le gustaba, sobre todo, era súper enfocada y era como muy pragmático y le gustaba a esa persona hablar más que escuchar o que preguntar. Si yo hubiera tenido de alguna forma y hubiera podido tomarme 5 minutos iniciales para entender qué tipo de persona era, o inclusive haberle preguntado a los demás colaboradores qué era, mi reunión no hubiera sido un fracaso. Y mi reunión fue un fracaso porque por el tipo de persona, lo que estaba esperando era generar una decisión súper rápida, no estaba esperando que yo fuera súper emotivo con el discurso de lo que íbamos a hacer y se rompió la comunicación muy rápido. Entonces, de igual forma, creo que valdría la pena que lo miraran. Es súper sencillo. Créanme que si ustedes empiezan a ver este framework y a hablar con las personas, pueden identificar fácilmente si es una persona expresiva, es una persona que le gusta muchísimo y que es súper visionaria, que cree en las personas, que es súper emotiva, o si es una persona un poco amigable que se nota que es más tranquila y que ayuda a que las personas se sientan cómodas. Si es una persona que es analítica, que en este caso, y como lo hablábamos al inicio, sería la persona a la que literalmente llegaríamos a venderle un design sprint porque va a generar un incremento en el revenue o porque va a generar un resultado positivo, etcétera. Entonces, ahí súper recomendado. Y para finalizar, quisiera darles 5 tips que creo que son súper claves antes de saltar. El primero es, ¿de verdad un design sprint es necesario? A veces creo que somos súper entusiastas con los frameworks, con las herramientas, las metodologías y tratamos como que nos apresuramos y nos lanzamos un montón, pero no todos los retos necesariamente se pueden resolver a través de un design sprint. Entonces, creo que es importante en el momento en el que justamente se construye el brief,
que está bien que nos cuestionemos si deberíamos o no hacer un design sprint, correr un design sprint. El segundo, el looking in, que tiene que ver en, nos enfocamos mucho sobre todo en la percepción de los clientes, pero no nos enfocamos en lo que pasa dentro de la organización por lo general, y es igual de importante para generar una buena solución y para poder definir un buen design sprint. El tercero, que tiene que ver con la anticipación, con lo que les comentaba de cómo tengo suficiente información y elementos que me permitan a mí prever cuáles pueden llegar a ser los posibles resultados y qué tengo que hacer en qué momento para, de alguna forma, encaminar el curso. El cuarto, sobre los detalles y lo que les comentaba, esos detalles súper pequeños como tener luz, las galletitas, o sea, esos detalles que no parecieran tan relevantes, cómo juegan un papel bien importante para que las personas se sientan cómodas y a gusto. Y el último es el definir el ritmo. Y es, muchas veces se nos mete en la cabeza que porque es un design sprint tenemos que correrlo en 5 días y tiene que pasar o tiene que pasar. Y creo que ahí también debemos ser valientes para saber cuándo de pronto no está funcionando, cuándo a lo mejor sería pararlo y continuarlo después, cuándo nos tenemos que devolver, porque finalmente cuando hablamos de hacer un design sprint, estamos pensando en cómo podemos co-crear soluciones que van a pasar por un proceso de validación y que me van a permitir iterar de forma continua. Y creo que el mismo design sprint también deberíamos tomarlo de esa forma, sobre todo si no estamos convencidos de lo que está pasando en la acción. Y con eso, les doy las gracias. Gracias, Sergio. Te estamos ahí perdiendo en la oscuridad. Ah, ya. Ya lo soluciono. Es que no veo mi... No te preocupes. Estoy Muchísimas compartiendo, bajar de gracias. compartir. Con eso Ay. vuelvo aquí. Sí, ya estaba re oscuro. No me había dado cuenta. Bueno, Listo. buenísimo. Se hizo la luz. Sí, ahí está. Bueno, súper interesante. Ahí les recordamos que pueden empezar a hacer las preguntas, quien tenga preguntas, ya sea en el chat o en el chat de preguntas y respuestas, valga la redundancia, nosotros la vamos a estar leyendo con Silvi. Yo principalmente tengo una pregunta para hacerte. Ahí estabas comentando un poco, al principio hablaste como de, ¿no? Como de unos lineamientos de, digamos, o cosas a tener en cuenta en el pre-work. Y me acuerdo que uno de los puntos era reservar el espacio y hablaste mucho como del espacio físico. Y quería saber si, como qué consejo nos podías dar, o cómo te lo imaginas, no sé si ya corriste algún design sprint remoto, pero cómo trasladar eso a lo remoto, básicamente. Porque es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío. Mira que a nosotros, a mi equipo en particular, que ha funcionado, hay cosas, hay detalles, como por ejemplo, nosotros hacemos una guía previa, hacemos inclusive una invitación para que entren a Mural, que es la herramienta que nosotros utilizamos previo a los workshops o a los sprints, porque muchas veces lo que pasa es que las personas llegan con un contexto y algunas de ellas ni siquiera conocen Mural, no tienen usuarios, o sea, hay un montón de cosas que pasan y se pierden muchísimo al iniciar el workshop o el design sprint. Entonces, algo que nosotros hacemos es tratar de diseñar ese Mural con varios elementos. Lo primero, permitir que las personas entren y se familiaricen previo a las sesiones. Y esto lo hacemos con una pregunta súper abierta de, por ejemplo, de qué es lo que esperan. Enviamos un correo previo con instrucciones de cómo utilizar Mural y hacemos esa pregunta. Lo segundo es que utilizamos el espacio y vamos descubriendo el espacio a medida que vamos avanzando. Eso creo que es súper clave y a mí me ha pasado, por ejemplo, en el que estuve en un workshop y el mural era
de 200 metros por 100 metros, o sea, era súper, era muy intimidante ver un espacio con tantos elementos. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros hacemos es que bloqueamos y vamos desbloqueando a medida que se va haciendo el design sprint. Y dependiendo de las herramientas o de los métodos que vayamos a utilizar, utilizamos color coding y utilizamos también herramientas como para definir personajes o definir equipos. Entonces el color coding ayuda para saber que tú estás, por ejemplo, en un track y por lo general yo lo que hago es que los utilizo de forma horizontal. Entonces cada equipo tiene como un stripe, una franja, que es en la que trabaja, y esa franja por lo general tiene un borde, un color. Ya las personas se ubican o por el color o porque sencillamente les decimos que utilicen un animal o que definan un avatar para lo que va a ser su grupo, y ya con eso ellos generan esa continuidad y no se pierden tanto en dónde estoy yo y por qué, como dónde debería estar. Es súper complejo, sobre todo con la realidad que estamos viviendo ahorita, que las personas generan una concentración mayor a 2 horas. Es demasiado complejo. O sea, si tú logras hacer un design sprint perdón, un workshop de 2 horas, donde tengas Sí. a la gente conectada esas 2 horas, eres un capo, eres un crack porque a la hora las personas a veces empiezan a desconectar, etc. Entonces, lo que nosotros hemos optado por hacer en ese sentido es dividir las sesiones y buscando no solamente y tratando de utilizar justamente esa virtualidad, y es cómo puedo dividir las sesiones de forma que entre cada sesión yo pueda generar algo que sea accionable. Entonces, entre una sesión y otra, algo que iba a hacer, digamos, durante la sesión, lo que hago es que permito que las personas, ya sea en sus grupos, vayan y lo definan ellos solos y vuelvan con algún resultado, o de forma individual para no perder como ese momento, ¿sí? Y de igual forma ir avanzando y poder reducir la cantidad de tiempo. Creo que el tener la cámara hace una grandísima diferencia. Sí, ahí justo una persona en el chat sumó como esta pregunta que yo hice diciendo, bueno, ¿cómo hacer para tenerlos como enganchados con la cámara, ¿no? Porque se pierden un montón de cosas como lo que está Y es pasando ahora, ¿no? Es bien interesante porque nosotros que somos latinos, en teoría somos como mucho más, o sea, reaccionamos más frente a eso y deberíamos ser como más abiertos, pero lo que yo he visto es que las personas que son de afuera, digo, de Estados Unidos o de Europa, como que se interiorizan más en que es como un tema de respeto con el otro y lo mantienen prendido, mientras que aquí es súper complejo. Aquí va desde la vanidad de no quiero que me vean desarreglado al multitasking de estoy haciendo otras cosas y no quiero que me vean. eh, es bien, bien complejo. No sé, no conozco una receta. A mí algo que me funciona es tener influenciadores dentro de las sesiones. Y ¿Cómo esos sería eso? influenciadores, por lo general, son personas que tienen poder. Entonces, si vamos a realizar un taller en el que estamos hablando con consultores y con diferentes roles, por lo general suelo incluir a una persona que tiene que ver o a la que estas personas le reportan y de alguna forma trato de generar esa influencia con la participación de la persona. Otras veces, y está bien que nosotros conozcamos muy bien quiénes son los que van a participar, literal es el public, el scam de repente lanzar preguntas a las personas para que las personas como que se timbren Se y muteen rápido y respondan. ya, creo que en este momento todo se vale con tal de lograr un buen resultado. Sí, totalmente, totalmente. Aquí hay una pregunta de Carolina A en el chat. Dice, ¿con cuánta info, insights es aconsejable llegar al Design Sprint? Es decir, en el Design Sprint nos enfocamos en crear una solución basada en el pre-work.
o sea, entiendo una solución que fuiste un poco definiendo en el pre-work, o los hallazgos con los cuales trabajaríamos en el design sprint son analizados / encontrados en el mismo sprint. O sea, ¿se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Y creo que ahí lo más clave es cuando tú puedes definir qué estás asumiendo y qué es una hipótesis. ¿Sí? Si tú tienes una hipótesis de algo, trata de tener información suficiente para desarrollar esa hipótesis, inclusive durante el design sprint. Lo que sí se debe evitar a toda costa es asumir. Y es decir, por ejemplo, no, es que mis clientes son X y Y y hacen esto. ¿Por qué? No, porque yo los conozco. Porque lo más probable es que te llegue sorpresas en el momento en el que hagas el design sprint. Creo que inclusive dentro del design sprint no se incluye tan formal la parte de investigación, eh, porque de alguna forma se entiende que si hay o si se va a ver un problem space o un problema particular, hay suficiente información para arrancar. No hay una fórmula que diga como qué tanta información. Yo creo que sí deberíamos tener información tanto cualitativa como cuantitativa que nos permitiera a nosotros al menos generar un montón de hipótesis de por qué puede estar pasando eso. Para mí esa sería como el indicador. Si no tengo suficiente información que me cuestione de verdad el por qué, creo que está bien que me devuelva y trate de investigar mucho más. Perfecto. Y una cosa que yo quería sumar que está relacionada con esta pregunta es, porque no lo mencionaste, ¿cómo fue el research, ¿no? Para este sprint, que fue como quizás más complejo, ¿no? Porque tenías que alinear stakeholders y demás, y ya contaban con algo de información o no. Sí, o si formó, digamos, parte de estas 4 fue semanas, muy, mencionaste que fueron 4 fue semanas. muy uno a uno. O sea, era partes conocimiento de industria y de tendencias que existían en otros lugares y entender que esos mismos dolores también los tenía la banca acá en Colombia. Y fue un trabajo súper fuerte de uno a uno, de estas personas, de estos facilitadores que Wow. estuvieron en contacto permanente y más o menos armaban el mapa de cada persona y sabían quién era y por qué debía estar. Ok, perfecto. Sí, se me pasó eso. No, igual nada, yo me lo había anotado porque me interesaba saberlo. Acá hay más preguntas. José Ayona, ¿lo conoces? Oh, me suena, me Sí, a mí suena. también me suena. Bueno, la leo. ¿Podrías profundizar por qué tú te dedicaste al pre-work y Fabián facilitó el sprint? ¿Encontraron algún inconveniente en trabajarlo de esa manera? Más que todo por tiempo. Fue un tema de agenda, de compromisos, etcétera, que era como lo más conveniente. Pero no, o sea, ninguna otra particularidad, sino la idea era haber estado completamente los dos full. Ahí yo sumo pregunta, esto es, o sea, vos estuviste solo en la parte del pre-work y Fabián en la parte de sprint, y tuvieron como, ¿cómo fue ese pasaje de información? Porque el facilitador que No, está Fabián arriba también, se va. Fabián, digamos que la gran parte del levantamiento y la definición la hice yo inicialmente. Antes, una semana antes, ahí ya tuvimos a Fabián que se incorporó y empezó a revisar toda la información, a complementar. Él fue el sprint master principal que corrió todo el sprint y yo estaba más, como les comentaba, como en el backstage y de forma intermitente, como viendo qué era lo que pasaba. Nosotros, por ejemplo, para ese design sprint hacíamos debrief a mediodía y al final del día, todos los días. Perfecto. Qué era lo que iba pasando, de si había que ajustar algo, pero en ese sentido, digamos que la potestad completa de correr el design sprint fue de Fabián. Perfecto. Genial. Sí, eso que dijiste recién del debrief es algo que nunca se menciona, pero como que cuando empezás a correr un design sprint tenés un montón de situaciones en las que tenés que ir ajustando, ¿no? Uf, Es que, tal. como lo planificaste, sale. Es como, creo que a medida que, y esa es una característica bien importante y mi recomendación para las personas es empiecen a hacer design sprints, así sean de forma pequeña,
con personas cercanas, porque en la medida en que lo hagan, ustedes van a encontrarse con eso que es bien importante y es el empezar a decidir cuándo cambias algo, cuándo de repente cortas una parte y te mueves a otra, y es como ese sentido de poder ver lo que está pasando bien alrededor, no necesariamente en un nivel de detalle, pero entiendes que con lo que está pasando de pronto necesitas cambiar un poco la dirección. Sí, tal cual. Yo creo que es como el rol del facilitador, me parece. Es como que es algo que sucede cuando quizás empezás a facilitarlo, ¿no? O a pasar por esa experiencia. Aquí tengo otra pregunta de Agustín Acuña. ¿Qué herramientas utilizaste para hacer esa investigación previa sobre los stakeholders? En el caso de los bancos que nombraste, dijiste igual de esto, ¿eh? Dijiste en algún que estudiaste sus personalidades, dolores, motivaciones. Entrevista, ¿Qué aplicaste para saber fue lo eso? del Mencionaste uno a uno, pero no sé si... no fue, Y concretamente, o sea, ¿qué no para...? fue una entrevista súper, o sea, a profundidad, Ujú. sino en realidad fue muy casual con esta empresa que estaba cerca de las organizaciones. Pero lo ideal sí es que sí se hagan entrevistas a profundidad. Perfecto, genial. Sí, siempre y cuando quizás no esté, no traiga esa información ya el cliente, ¿no? Y aquí otra pregunta, no, pero esta pregunta ya la respondimos. Yo tenía anotada una pregunta que me pareció bueno cuando mostraste esto de lo que hicieron con el, ¿no? Como primer ejercicio, nombre y marca, que me pareció interesante, pero también quería como preguntarte y pedirte si podías profundizar ahí por qué lo hicieron, porque me parece también difícil hacer ese ejercicio cuando todavía no tenés una solución, ni tampoco, ni fuiste como enfocando el problema y yendo como a algo mucho más concreto. ¿Por qué decidieron hacer eso? ¿Cómo les fue con eso? Porque había una parte de la definición clave, era pensar que esto iba a ser un sistema independiente, una solución Ujú, independiente a lo que ya existía, ¿sí? Y como tal, esa solución independiente podía sentirse ajena a la solución que existía para cada una de las entidades financieras. Entonces, se decidió empezar y poner sobre la mesa diferentes opciones de si debería ser una marca blanca o si se debería incluir como una sola solución digamos que en la que todos estuvieran y, ujú. y hablar inclusive de cómo se podía llamar y hacer el ejercicio de votar por el nombre, etcétera. Y en verdad funcionó bien y funcionó porque ya a medida que iba pasando el sprint hablaban con nombre propio de la solución. Entonces y el sentido era justamente ese, era que las personas empezaran a apropiar de una solución que podían ver como ajena y que podían inclusive verla como algo que podía llegarlos a afectar. Ahora, el resultado final creo que el proyecto no, no pasó, era un proyecto muy complejo. O sea, en verdad la implementación era demasiado compleja. Y Ok. finalmente, como el ejercicio, creo que los objetivos los cumplimos de haber logrado como ese balance entre las entidades y lograr, digamos, que avanzar en una posible solución, sí funcionó. Ok, Iba a bien. consultar algo, quizás es un poco más también del desenlace en realidad del sprint, pero también como si a través de quizás en el primer día de lo que iban haciendo, cómo manejaban la situación acerca de, no sé, las diferentes entidades que tenían y sus intereses, si en algún momento, si bien estaban creando como algo común, cómo, no sé, reformularon o parte de este debrief que quizás hacían, si tuvieron que ajustar como parte de la metodología, como para poder ayudar en el proceso de facilitación y cómo poder ir avanzando justamente
en pos de todo el desafío y el proyecto que tenían. Creo que ahí, en gran parte, haber tenido esta persona que era experta, este SME, nos ayudó un montón para poder sortear como esas ambigüedades a veces que se podían generar y digamos que ir avanzando. De lo que recuerdo que en verdad que tuvimos como mayor inconveniente fue parte de lo de la comida, que nos tocó empezar a quitar comida en el día 2 para no estar que no estuvieran tan llenos y no hubiera y hubiera más productividad. Y en algún momento sí, una persona no volvió y eso sí hizo que de alguna forma reconfiguráramos la cantidad de personas para generar un poco balance. Pero parte de eso justamente era el conocimiento previo que teníamos de las personas, era lo que nos permitía actuar como con mayor seguridad. O sea, eso sí creo que es súper clave y es que nosotros tratemos de entender quiénes son nuestros stakeholders, quiénes van a ser parte. Si ya sabes eso de antemano, las personas son súper diferentes. Hay personas que son calladas, que pueden ser un poco retraídas, pero que pueden tener ideas brillantes. Hay otras personas que se nota que tratan de ser controladoras o que hablan demasiado. El solo hecho de saber eso previo de cómo disponemos a las personas durante los ejercicios, ya va a ser mucho más fácil que esa interacción que tengamos sea más efectiva. Sí, tal cual. Y ahí que estabas mencionando algo y estaba interesante también el framework que habías mostrado, ¿no? Con los tipos de personalidades, me parece clave. ¿Crees que con un pre-work más corto llegás como a detectar eso? Yo creo que sí, dependiendo de ese looking in, de esas entrevistas que puedas hacer con las personas. O sea, yo sí creo que en una media hora en que tú te sientas con una persona, puedes identificar más o menos qué tipo de persona es. Porque son características generales, o sea, no... Y son características que son detectables cuando hablas con una persona, por la forma como se expresa, Sí, sí. por qué tanto atiende, por lo que dice. Sí, sí, por cómo maneja la conversación, cómo... Sí, me pareció clave eso, incluso para cómo diseñar el espacio también, para sentarlos y demás. Y cómo, ya sé que te hice la misma pregunta al principio, pero como crees que yendo a lo remoto, obviamente que no hay mesa ni espacio físico, pero ¿utilizarías ese framework para algo en lo remoto? Sí, sí, igual, para poder saber las personas cómo están. Entonces, en lo remoto, ahorita, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho Teams y Ujú. utilizamos Teams sabiendo que hay sesiones en paralelo. Hay una sesión principal y se crean llamadas paralelas que es a las que los diferentes equipos se unen. En Como esas llamadas rooms. de los equipos siempre hay una persona que está moderando y para esa persona sí es importante saber cómo estos tipos de personalidades. Perfecto, buenísimo. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas por aquí. Yo te hice un montón de preguntas. Dale, dale. ¿No? Seguiría como... Me sorprende es que José no haya preguntado nada más, pero Sí, a mí también me sorprende. Nada, no. Acá hay una pregunta más. Mira, dijimos eso. ¿Cuál o cuáles son las preguntas que más dispara más insights en la entrevista pre-work? Es buena pregunta. cuando se pregunta sobre la percepción de algo o cuando qué cree que debería cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de algún tema en particular es como, ¿cuál es su percepción al respecto? O sea, ¿qué haría usted diferente? Ese, ¿De acuerdo? ese preguntarle a alguien qué haría, las personas siempre están llenas de ideas y tienen una posición y tienen una visión y el poder hacer una pregunta como esas en la que las personas van a estar felices de decir lo que piensan porque obviamente creen que tienen la verdad, es un trigger increíble para que las personas hablen al respecto. Buenísimo. Sí, genial.
Bueno, genial. Bueno, si no, Una sola no- cosa, quizás dando unos últimos minutos por si alguien quiere hacer la última pregunta. También, primero agradecerles a todos los que se conectaron y pedirles por favor que les compartimos por el chat. Como siempre, una breve encuesta que no les va a llevar más de 2 minutos, pero que a nosotros nos sirve justamente para poder seguir mejorando cada uno de los encuentros, conocer el interés de ustedes, para programar los próximos, también que ya tenemos en agenda los que vendrán. Pero por favor, llevan 2 minutos y eso a nosotros nos sirve para seguir construyendo y mejorando. En un aviso. parroquial. Sí, Parroquial. sí. Sí, y pusimos para todos los participantes el link. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por visitarnos desde tan lejos. Pero bueno, Realmente. la virtualidad nos permite estar más cerca. Claro que sí. Sí, totalmente. O sea, el pasar a lo remoto tiene lo malo de que no podemos ahora decir, bueno, vamos a tomar una cerveza y ya. Por A mí favor, no, por favor. lo único que me preocupa es que el equipo que está detrás de Betina se quedó como dormido toda la... No, los tengo hace un rato. Hace un rato están ahí trabajando. Ahora voy. Eh, pero lo bueno es que te tenemos aquí, Sergio, así que muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron y se quedaron hasta esta hora. Siempre nos quedamos un poquito más de lo que estimamos, pero porque surgen un montón de preguntas y es súper interesante el tema y lo que compartiste hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como dijo Silvia, vamos a estar enviando la grabación y la presentación y el link a Mural y demás para que todos lo tengan. Vale, un abrazo, cuídense. Bueno, gracias a todos, ahí están agradeciendo en el chat, no sé si lo estás viendo. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Bye bye. Chao.